Ok. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con esta entrevista. El día de hoy la entrevista se trata sobre el liderazgo y vamos a comenzar como conociendo un poco al entrevistado, que es el maestro Rigoberto Andrés Farias González. Y vamos a empezar con que nos platique un poco sobre su trayectoria, profe, sobre su edad, su puesto, su organización, años de experiencia y sus principales responsabilidades. Bueno, tengo 60 años, soy ingeniero químico, tengo posgrados en administración, soy docente, pero también soy empresario. Fui empleado muchos años en la industria química, en la industria de alimentos y en tecnología. Por lo mismo, mis empresas son relacionadas con tecnología, relacionadas con alimentos, relacionadas con hospedajes, transporte y alimentación. Tengo varios roles en las empresas, pero todos tienen que ver con el área comercial. Ahora que estoy en un semi-retiro, estoy básicamente con responsabilidades de relaciones públicas, además de ser miembro del consejo. En temas operativos tengo un despacho fiscal en el cual soy director general y ese es el que más operamos aquí en Puebla. Mis empresas están operando en México, en España, en Estados Unidos y en 19 países de Centro y Sudamérica. Ok, muchísimas gracias, por comentarnos sobre su trayectoria. Me parece muy interesante. Y bueno, vamos a comenzar con unas preguntas. Bueno, yo le quería preguntar, ahorita que mencionó sus puestos aquí en Puebla importantes en las empresas, ¿cuáles diría usted que son las habilidades más importantes o destrezas en su puesto? ¿Te refieres, Luis Antonio, a las habilidades en generales para ocupar un puesto como el mío o en general en las empresas que tengo? ¿A qué te refieres? En su puesto en específico. Pues básicamente tiene que ver con comunicación efectiva, digamos, es súper importante la comunicación efectiva, que puedas expresar ideas y sobre todo leer al cliente, la razón de ser, no la más importante, pero la primera es el cliente, pues la capacidad de lectura y de poder entender al cliente es muy importante. Después tienes que tener habilidades de negociación y de solución de conflictos, es súper importante porque en mi puesto, cuando las cosas están bien, pues no me llaman. Por eso doy clases ahí en la aula. Oh, Pero ok. cuando me llaman es justamente cuando las cosas se empiezan a poner mal. Entonces, Sí, pues tienes claro. que tener habilidades de negociación y sobre todo un alto sentido humano. Estos puestos de seniority, de personas mayores, pues están relacionadas mucho con eso. Habilidades técnicas ya no se utilizan mucho porque, pues obviamente hay responsables dentro de las empresas que tienen muchísimo más contacto con las habilidades técnicas en los cuales pues yo me puedo apoyar, pero sí te digo que tiene que ver más con trato humano. Ok, muchas gracias. Excelente, profesor. Y bueno, esto conlleva a nuestra siguiente pregunta, que bueno, que nos dice que qué habilidades gerenciales usted utiliza en su puesto pues para coordinar a las personas. Sí, básicamente en las cuatro áreas que voy mencionando, por ejemplo, en planeación, yo intervengo mucho en la parte financiera, en ser un poco rudo con el tema de objetivos, sobre todo crecimiento y esta parte de tener una visión en qué sectores y cómo. La parte de organización, ahí no intervengo mucho, esa parte es muy directiva, pero sí en los procesos de selección de personal de alto nivel. Para mí sí es bien importante que todos compartamos una misma visión, un mismo estilo. En la parte de dirección, yo no estoy dirigiendo la empresa, pero sí tengo oportunidad de revisar esta y todas las empresas en las que participo, porque además participo como consejero en empresas que no son mías, digamos. Y ahí sí me toca en la parte de dirección y control estar monitoreando, revisar los resultados contra el plan y sobre todo dar ideas de tres cosas, de medidas de contención, de medidas de corrección, pero sobre todo de medidas de prevención. Y al estar chismoso en todos lados, pues también me toca
hacer benchmark para pasar buenas prácticas de un lugar a otro. Perfectísimo. Gracias, profesor. Bueno, siguiendo con, ahora sí que la siguiente pregunta, ¿podría mencionarnos una competencia general que considere clave para su desempeño, aparte de la comunicación efectiva? Sí, Gabriel, la capacidad de abstracción, es decir, que tú tomes problemas de la vida real y los puedas pasar a algo que puede ser interpretado por ya sea reportes, gráficas, y ahora con la inteligencia artificial, tu capacidad de traducir, digamos, a prompts, a instrucciones que permitan encontrar sugerencias, etcétera, pues es bien importante. Nuevamente, la capacidad por ejemplo, un problema, volverlo matemático, volverlo financiero, etcétera, pues es bien importante, ¿no? Y a eso yo le agregaría el manejo de datos. Sí es importante matemáticas como tal en el sentido de interpretar datos. Muchas veces nosotros en este seniority pues no viajamos ya tanto, pero no es necesario que veas una operación. Por ejemplo, nuestra oficina central de Talent estaba en Guadalajara, Jalisco. Estamos moviendo a la Ciudad de México, pero yo he decidido vivir en Puebla. Entonces, varias de las operaciones, pues no tengo oportunidad física de estar, pero sí puedo ver reportes, sí puedo ver gráficas, todo lo que le llamamos dashboards. Y entonces, a través de esos puedo darme cuenta de muchas cosas y tratar de retroalimentar para ayudar. Entonces, yo creo que esas, ¿no? La capacidad de abstracción y de un pensamiento matemático que te permita tomar decisiones y ayudar a la gente que está operando a tomar decisiones. Ok, muchas gracias, profesor. Ok, ¿y cómo desarrolló usted, profe, las habilidades pues que tiene y sus competencias? O sea, por ejemplo, con capacitaciones, con prácticas, con retroalimentación, errores. La empresa guía se llama Innovación, Proyectos y Transferencia de Tecnología y de esas, de las empresas, la que más me gusta es Talent Network. Nosotros creemos mucho en el talento y el talento lo vemos combinado de tres cosas. La primera tiene que ver con conocimientos, entonces me gusta capacitarme. A mí en lo personal me encanta ir a cursos, etcétera. No obstante, tenga yo 60 años, cada vez que me invitan a un curso en la universidad o en cualquier universidad en la que trabajo o la empresa, me gusta capacitarme. En ese sentido, el Internet es el paraíso de la gente que nos gusta capacitarnos, porque empezando con YouTube, pues ya tienes ahí cualquier cantidad de información. Pero ahora con ChatGPT, pues también puedes aprender y dialogar y estar ahí hablando. Entonces, la adquisición de conocimientos pues, ha sido una parte importante y un hobby. Me encanta leer, etcétera. La segunda tiene que ver con las habilidades. Entonces, es así, no la puedes desarrollar más que just do it, es vas y lo haces, y lo haces y lo haces, y esa es una habilidad que se cura con el tiempo, es decir, pues empiezas a hacerlo y empiezas a hacer tus primeros decisiones. Yo ahorita te podría decir decisiones y les podría platicar a todos decisiones que haría diferente en virtud de que tengo más experiencia, pero la experiencia solamente la adquieres pues dándote tumbos. Y la tercera sí es algo bien interesante que tiene que ver con los valores. Y eso vas desarrollándolos en virtud de la comparación de tus valores actuales con los valores de tus ejemplos, de tus mentores. Y yo he tenido muy buenos jefes, muy buenos mentores y actualmente muy buenos socios en los cuales pues vas copiando valores. Y todo esto, como bien dice Víctor Coopers, pues lo multiplicas ya para que sea una competencia con tu actitud. Entonces yo, no obstante, sí soy una persona, digamos, madura, me considero bastante joven y bastante atrevido en el sentido de arriesgarme y de aprender y de sorprenderme. Y como me he rodeado de personas que realmente son más capaces que yo en sus áreas, pues eso es reconfortante porque pues este tema de arriesgarte pues significa que confías que alguien más te ayude en el caso de que las cosas salgan mal. Pues yo creo que esas cuatro cosas son pilares, adquirir conocimientos, adquirir experiencia, compartir y adquirir buenos valores y sobre todo mantener una buena vida. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir con preguntas sobre la comunicación organizacional, que es como nuestro siguiente tema. Bueno, a la hora de usted mencionar que le hablan a usted en las empresas para cuando tienen problemas, ¿cómo es su estilo de comunicación dentro de esa organización en donde le hablan para resolverlos?
Fíjate que, dado que tengo muchas actividades, como que es en tres niveles. El primer nivel es como notificación. Permanezco constantemente informado, pero a través de reportes, informes, que es algo como rutinario. Eso es el primer sentido. Después, sí tengo oportunidad de vincular lo que más hago yo en cuanto a la vinculación es contactar a una persona que tiene un problema con una persona que tiene una solución. Y entonces, al conocer todas las organizaciones desde que se fundaron y al tener bastante experiencia, generalmente me llaman, no necesariamente porque yo le resuelva, sino me dicen, oye, fíjate que tenemos este tema, tú sabes quién me puede ayudar. Y entonces ahí ya vinculo. Y el tercero sí tiene que ver con cosas que yo puedo hacer. Y ahí sí soy como muy de la vieja escuela. Al contrario que el primer punto, ahí sí me interesa conocer a las personas, verlas, verle la cara. Solo un 7% de la comunicación son palabras, Luis Antonio. Lo demás son gestos, son tonos, son voces. Entonces, es importante para mí, ya que me encargan, ¿no? un tema, ir, viajar y al menos hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Todas estas herramientas que te permiten ya ver las personas, pues ya es interesante. No quedarse nada más en el reporte o en el número, que es frío, sino ver a la persona y tratar de apoyar, también mandando mensajes positivos. Muchas gracias. Profesor, usted nos comenta que lo mantienen con reportes constantemente pues para todo este tipo de situaciones, pero ¿cómo usted recibe estos reportes? ¿A través de correos, por un mensaje en su celular, reuniones físicas? ¿Qué herramientas se utilizan en esta empresa pues para que ustedes se puedan comunicar? Sí, son tres las herramientas que utilizamos, o que al menos yo utilizo mucho. Como además todo el tiempo ando dando clases y conferencias, pues tiene que ser electrónicamente, como dice Rodrigo. La primera, creo que es la que todos utilizamos, WhatsApp. Yo funciono fundamentalmente con WhatsApp. Sí veo correos, etcétera, pero WhatsApp es un medio que se me hace muy ágil, porque además, como no es asíncrono, pero sí lo puedes ver. Hoy no tengo ninguna notificación activada en mi teléfono, ninguna, pero la única herramienta que estoy viendo permanentemente es el WhatsApp, porque pues eso implica que puedo estar en comunicación. De hecho, la gente sabe que, de hecho, no contesto ninguna llamada. Si quieren hablar conmigo, me mandan un WhatsApp y entonces yo me reporto. Por lo mismo que todo el tiempo estoy en clases, etcétera. Bueno, el único timbre que tengo activado es el de mi esposa, porque pues esa sí es la jefa, ¿no? Pero quitando eso, nada más es WhatsApp. La segunda herramienta son todos los RPs que cada empresa, ahí sí yo no decido, porque el director general o generalmente un socio que es operativo es el que decide qué herramienta es, pero todos los ERPs, las herramientas que manejan ya tiran información financiera. Nosotros esa información la tiramos en un sistema que le llamamos Contalink, y ese me da oportunidad de ver financieramente todas las empresas. Entonces yo puedo ver qué está sucediendo sin que nadie me diga. Tenemos aplicativos que pueden comunicar un PLC, por ejemplo, de una máquina a mi celular, etcétera. Eso lo hacía yo cuando era director de planta y todo eso, pero ya me da flojera, entonces eso se lo dejo al encargado. Y ya hoy puedes tener la posibilidad que en tu celular, si por ejemplo, una máquina, una línea de producción se para más de X minutos, escale mensajes hasta arriba, me puede llegar a mí. Pero ese micromanagement yo siento que a veces no es bueno, sino que yo más bien dejo que cada quien resuelva lo que tienen que resolver. Y por último, lo que sí veo casi al mismo tiempo que el WhatsApp es un CRM, que es una parte que a mí sí me interesa. Yo creo que el núcleo central de cualquier negocio es la relación con los clientes. Y entonces ahí sí tengo oportunidad de ver qué está sucediendo con los clientes, qué avisos, qué interacción. Algunos clientes importantes que son amigos, pues me interesa ver los vendedores cómo están atendiendo, los que están diciendo y eventualmente intervenir o no. Esas son las tres cosas que veo. Los RPs de cada empresa, el CRM del tratamiento del embudo de ventas de todos los clientes y mi WhatsApp personal, que estoy muy, muy activo. Por otro lado, no es comunicación, Rodrigo, pero mis redes sociales cuido que tengan un mensaje positivo. Si tú ves mis posts son de como Disneylandia, de un mundo de ilusión y fantasía, para mandar mensajes positivos. O sea, posteo mucho deporte, posteo muchos mensajes
No obstante cuál sea la situación, mensajes positivos, porque sé que la gente me ve. En LinkedIn tengo casi 21,500 seguidores, entonces la gente me está viendo cuál es mi opinión y siempre trato de ser positivos, que otra vez esa no es una comunicación de 2 vías, me mandan mucho mensaje directo y comentarios, pero sí es un tema para mí importante cuidar esa imagen y contagiar el que... No es que yo sea como que estúpidamente positivo, pero yo sí creo que nosotros como empresarios, que somos administradores temporales de riqueza, tenemos que ser como una guía a todos los demás, ¿no? O sea, si los empresarios se ponen locos y salen corriendo, pues ¿qué nos espera a todos los demás? Entonces yo creo que la gente que se dedica a la política, los empresarios, los líderes sociales, tenemos que transmitir confianza y ante cualquier adversidad ver una semilla de oportunidad y contagiar ese entusiasmo. Claro. O sea, usted diría que sus principales fuentes de todas las que utiliza es el CRM y el WhatsApp. Sí, y me he dado cuenta que muchos de mis clientes no necesitan que les llame, pero todo el tiempo me dicen que me ven en redes sociales. Entonces, por eso recomiendo también que los empresarios cuiden sus redes sociales. Hay empresarios que deciden ser críticos, etcétera. Es una estrategia. Yo más bien creo que a todos nosotros nos gusta hacer negocios con personas que nos agraden. Entonces, también hay que cuidar eso, ¿no? Digamos, no puedes decir que eres buena persona y en tus redes sociales estar tirando hate todo el tiempo. Toda la razón. Muchas gracias, profe. Oiga, profesor, ¿y usted ha tenido, no sé, algún problema, ya sea en su empresa o al momento de estar con un cliente, un problema de comunicación, que tal vez hayan chocado o no hayan podido llegar a un acuerdo, no sé, algún tipo de problema y cómo lo solucionó? Sí, sí, o sea, en realidad mi vida son problemas, o sea, no, te insisto, cuando hay algo bueno y hay un premio y todo eso, ni me llaman ni voy. Es más, algunos de ustedes que conocen los eventos que es en Talent Network, yo ni siquiera salgo. Toda la parte de las felicitaciones y la alegría, trato de que el equipo la reciba. Cuando hay un problema, yo me pongo en el frente y en ese sentido, gran parte de los problemas los podemos solucionar, digamos, negociando, hablando se entiende la gente, pero sí me ha tocado, Gabriel, que eventualmente por temas de personalidad me cruzo, es decir, le puedo llegar a caer mal a un cliente y ahí tengo, digamos, como 2 o 3 cosas que puedo hacer. La primera es intentar solucionar. Muchas veces son temas de percepción de cosas que hemos hecho mal, mal en el sentido de no con dolo, pero es inevitable que te equivoques, entonces es algo que sucede mal. Y en ese sentido es algo padre porque les paso como ti, cuando tú te equivocas y un cliente se enoja y ya está muy mal, sí hay una chance de reforzar la amistad como para que si hacen las cosas bien, esa relación trascienda, inclusive se vuelve un amigo, un mejor amigo y un cliente para toda la vida. Pero también me ha pasado, y te lo digo con toda franqueza, que nomás no, ¿eh? O sea, sí tengo clientes que les vendemos son buenos clientes, pero a mí no me pueden ver en pintura y entonces ahí, pues lo que hago es, dado que en todos los emprendimientos trabajo en equipo, pues mandamos a alguien más que sí le caiga bien. Y entonces tratamos de despegar mi personalidad a la empresa y ya. Todas las empresas tengo socios, déjame pensar, no tengo ninguna empresa en la cual yo esté solo. Y es lo bonito de emprender en equipo. Acá en México nos cuesta trabajo emprender en equipo porque además es bien difícil trabajar en equipo. Digo, que les cuento a ustedes ahí en la universidad que de repente te topas con compañeros así, no muy colaborativos. O sea, en la vida real es igual. Pero tengo la fortuna de actualmente tener buenos socios en las empresas que están trabajando. Y algunas de las empresas que hemos quebrado, que no están trabajando, pues precisamente fue porque nos equivocamos de socios. Entonces, sí, al final la respuesta es, pues tratar de aplicar habilidades humanas, pero no todo el tiempo le tienes ni le puedes caer bien a la gente y entonces buscar métodos alternativos para que otra persona te ayude. Y una duda así como general, ¿ustedes en las negociaciones le gusta usar un tipo de negociación más disruptiva o más integrativa? Sí, yo tengo un problema con la palabra disrupción, porque la palabra disrupción, digamos, implica el uso de tecnología para acceder a soluciones simples,
con tecnología generar nuevos players, etcétera. Es un término que acuña Clayton Christensen, pero yo estimo que te refieres a innovación o cosas, digamos, raras. Deja pensar en la respuesta. Yo creo que la negociación, nosotros utilizamos el método Harvard, son siete pasos de negociación. Yo ahorita estoy terminando de dar un diplomado de negociación y es lo que más hacemos. Más hacemos no solamente para nosotros, sino también para mis clientes. Yo creo que somos como muy clásicos en el sentido de entender, ver cuáles son los intereses. Generalmente nos pasa que haz de cuenta que viene una posición con 3 tipos de intereses acá. Los intereses que le llamas BATNA, que son intereses que no puedes ceder. Y no puedes ceder no por otra cosa, sino, por ejemplo, tu casero, la persona que te alquila el local de tu empresa te dice que te va a aumentar el 30%. Si tú ya tienes otra opción de otro local que te implica 10% más de aumento, y ese local también te encanta, está muy padre, tu posición para negociación no puede ser más que el 10%, porque ese 10% ya lo tienes. Eso se llama BATNA. La segunda son cosas que necesitas, es decir, pues yo necesitaría esto, pero no lo necesito todo, ahí puedes negociar. Con el 80% me conformo. Y la tercera son deseables, son cosas que dices, pues a mí me gustaría esto, pero si no lo obtengo, no tengo problema. Entonces, cuando tú entras en una posición bien claro cuáles son estas, hay veces tu contraparte está así. Entonces, una de estas que él dice, no, yo quiero esto, pero a ti no te importa, pues ¿cuál es el problema? Se la regalas. Y entonces ahí empiezas a hacer puntos de encuentro. Eso es bien socrático, es bien, viene de los principios de la filosofía, pero el método Harvard te enseña a que si exploras realmente cada cosa, por qué sí, por qué no, puedes negociar. Partiendo que tienes opciones. Si no tienes opciones, es otra historia, que es conflicto. Y en ese sentido, como que la tecnología no ha cambiado. Lo único que sí ha cambiado, Gabriel, es que para entender los intereses de las personas, precisamente te sirven las redes sociales, la huella digital que dejamos todos, sí te puede ayudar mucho para temas de negociación. Por ejemplo, si tú tienes una persona a la cual tú estás negociando y ves que postea porque, pues no sé, le gusta correr, o le gusta hacer ejercicio, o le gusta leer, y ya te enteras que le gusta, no sé, Harry Potter y que Rowling, etcétera. Cuando empiezas a platicar con él y sacas los temas que le interesa, puedes hacer más empatía, descubrir intereses y tratar de adivinar estas posiciones. Y entonces puedes negociar mejor. Entonces yo creo que hoy vivimos en un mundo donde tenemos un montón de herramientas que nos pueden permitir, disruptivas, que surgen a través de la disrupción, que yo creo, Gabriel, que sí, ustedes como jóvenes emprendedores, empresarios, tienen ventaja sobre nosotros los viejos cuando empezamos, que tiene que ver con la información. Pero ojo, también al revés, ¿eh? También a ti te van a estar leyendo, etcétera. No sé si sepan, pero existen ya inteligencias artificiales que tú pegas las ligas del Instagram, del Facebook y todo eso, te hacen un perfil ya de las personas con las cuales vas a, ya sea que vas a entrevistar en un trabajo, ya sea que van a ser tus clientes, tus proveedores, o en este caso negociación. Entonces, sí me gusta tu pregunta, Gabriel, en el sentido de que sí creo que ahora podemos utilizar muchas herramientas que nos permitan elevar nuestra eficiencia negociando. Okay. Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos a seguir con preguntas sobre liderazgo y motivación. Y la primera pregunta es, ¿qué estilo de liderazgo utiliza? ¿El autocrático, el democrático, el laissez-faire o algún otro? Yo creo que ahora soy más tipo Lazón de generar cadenas de confianza. O sea, soy como muy extremista. Pero me he dado cuenta que sí es importante establecer límites. Los límites, además, no los puedes establecer a las personas, te los estableces a ti. Pero en ese sentido, sí tengo que reconocer que soy bastante autocrático. O sea, soy un dictador en establecer los límites. Insisto, hay personas que piensan que los límites te quitan libertad y yo al contrario, yo creo que te dan libertad, sobre todo cuando eres un gerente joven. Entonces, si tú agarras y le dices a alguien, mira, entre este espacio, por ejemplo, dices, este presupuesto, estos recursos, este tiempo, este personal, esto, sí, todo lo de adentro, haz lo que quieras, pero le marcaste estos límites, eso da libertad. Porque entonces la gente, por ejemplo, me dice, ok, mientras no haga esto, ¿puedo hacer lo que quiera? Puedes hacer lo que quiera, nada más yo lo que quiero es que seas esto.
Entonces, por eso mi respuesta, Cristian, es estableciendo muy claro, muy fuerte, rudo, como quieras, los límites. Después es Dios te proteja, necesitamos tener este objetivo. Yo creo que también para delegar es muy importante que digas qué es lo que quieres delegar, qué autoridad tienes y respetarla. Es decir, si tú decidiste que fuera rojo, yo estoy de acuerdo con que sea rojo. Pero también las consecuencias en el sentido de que si no se logra, pues no sé, eventualmente puedes perder el puesto. En ese sentido de asumir las consecuencias, mi recomendación es que tú te juegues con la persona. Es decir, oye, si no lo logramos, pues hay una posibilidad que pierdas el puesto y yo también. Es decir, si vas a confiar en las personas, confía bien. No nada más así de que si te equivocas, ahí es tu problema y no es mío. No, entonces yo creo que es para mí importante estos dos puntos, lo de los dos estilos, uno dentro del otro, pero también confiar en las personas y eventualmente, si no hay una equivocación con dolo, pues asumir la responsabilidad con ella. Cuando digo dolo es que se van a encontrar ustedes de repente gente enojada que hace locuras y entonces esa es otra historia. Pero si alguien se animó dentro de los parámetros y no salió bien las cosas, pues te toca, digamos, junto con la persona, pues arreglar. Pues muchísimas gracias, profesor. No, hombre, gracias a Bueno, ustedes. profesor, le quería preguntar a usted, igual mencionando hace rato que le gustaba como postear cosas dentro de sus redes sociales, así que le ayuda a motivar a la gente. Para usted, ese tipo de cosas, ¿qué le motiva a desempeñar bien su trabajo dentro de algunas teorías de motivación, si es que conoce, como la de Maslow, Herzberg o McLaren, etcétera? Sí. Bueno, básicamente a mí me gustan 6. No nada más es el contenido no nada más es el contenido de la motivación en el sentido estricto. Como tú bien lo dijiste, pues Maslow que habla acerca de que tenemos que concentrarnos en que la gente pues no tenga pendientes de resolver en el sentido estricto oye, pues si no ha comido, si no sabe, pues por más que lo quiera hacer, pues está mal. Es muy importante la actitud, pero pues un tonto motivado, pues es peligroso. Entonces hay que capacitar, entrenar, que tu personal operativo, por ejemplo, nosotros cuando hemos tenido oportunidad de administrar fábricas, por ejemplo, para mí sí es una preocupación que los baños, que el comedor, que las regaderas estén bien. Después yo sí invito a todos mis supervisores, sobre todo, que se involucren respetuosamente en la vida de todo mundo, porque si tú tienes un problema afuera de la organización, ese problema lo vas a meter adentro de la organización, entonces promover temas familiares, etcétera. Eso como que es bien Maslow, ¿no? En cuanto a Herzberg, pues es lo mismo, ¿no? Ven que Herzberg fundamentalmente lo que te dice es que independientemente de las necesidades motivadoras intrínsecas, eso de cada quien, pues viene todos los aspectos higiénicos extrínsecos. Entonces, pues tienes que tener un buen clima laboral, tiene que haber respeto. Yo no soy enemigo, digamos, de crear burbujas en las cuales no haya, digamos, competencia. Eso a mí no se me hace bueno. O sea, tiene que haber competencia, pero la competencia tiene que ser leal. En el sentido de que sí hay veces que hay bromas, etcétera. Sí es tolerable hasta cierto límite, ¿no? Ya bullying y esas cosas, ¿no? Un buen ambiente de trabajo. Y después, en los procesos de selección, sí es importante para nosotros el background, sus Macmillan, ¿no? De dónde vienes, dónde estás. Hemos tenido problemas eventualmente que se podían solucionar desde el principio. Por ejemplo, una de nuestras empresas hace eventos, no sé si lo recuerden, y muchos de los eventos son a la noche. Entonces, si tú no le dices a una persona que vamos a tener eventos el fin de semana, a la noche y de 24 horas a la hora de contratarlo, pues ese engaño te va a repercutir, pues la gente se va a enojar de trabajar a la noche.
Y por otro lado, sí creo en el proceso de la motivación. Nosotros cuidamos mucho lo que dice Bloom o Luke o Adams. Y ahí se los explico. Lo de Bloom es nuevamente que cualquier premio sea alcanzable. O sea, si yo le pido, si vas a dar un bono, que lo puedas hacer. O sea, no, un equipo de ventas que viene vendiendo, no sé, 100,000 pesos al mes y le dices, te voy a dar un bono de 5,000 pesos al final de mes, si vendes 10 millones, pues ¿cómo? Si estaban vendiendo 100,000, o sea, más bien pon 100,000, luego 120, 150, ya puedes llegar ahí. Entonces, tiene que lograrse el objetivo. O cuando tu mamá a mí me gusta mucho de explicar de que te dice, oye, lava el patio y lava los carros y lava los perros y todo, ¿y qué me das? Un abrazo. No, sácame, no quiero un abrazo. Entonces, además de que se pueda lograr, pues el premio tiene que ser interesante. Y obviamente tratamos mucho de, como dice Locke, de que los objetivos se negocien. A ver, ¿estás de acuerdo? Por lo que decíamos hace un rato, ¿no? Porque muchas veces la gente pensamos o asumimos que es por lógica la gente debe saber. Justo ayer le decía a mi a mi esposa, de que tratemos de que no hacer eso, mejor explicamos, sobreexplicamos. Y por último, sí creo, como dice Adams, que todo tiene que ser equitativo desde el punto de vista que todo el mundo tiene que competir en igualdad de condiciones. No creo en la igualdad como tal. Por ejemplo, yo sí soy enemigo de esto de las teorías de cuotas. No sé si, creo que al principio, cuando empezó el movimiento de nivelación, por ejemplo, de género y de cualquier cosa de raza, sí eran importantes las cuotas porque estaba muy desproporcionado, pero ahora ya hay ejemplos reales. No sé si vieron la semana pasada, acá en México ya hay en algunos municipios problemas de que a regidoras que la gente las votó, no les están dando oportunidad de ser regidoras porque ya hay 50% de regidoras. Y entonces hay algunas regidoras que están empezando a decir, oye, no es justo. ¿Por qué? Pues precisamente por el tema de cuotas. O sea, yo creo que si el 100% de las posiciones en una empresa, dígase las gerentes, todas son mujeres, pues todas tienen que ser mujeres. No me gusta. Actualmente, como vamos, en su momento yo creo que fue muy bueno. Entonces, pero sí en el sentido de que no porque seas mexicano, no porque, no sé, no tengas una mano o tu color de piel, no te permitan aplicar para un puesto. Tú aplicas para el puesto y si hay alguien que es mejor que tú, bueno, listo, ya está. Pero si tú eres la mejor persona, pues no importa tu color, tu género y tu código postal para que te discriminen. Yo creo que esas 6 cosas sí forman parte de los valores de cualquier organización en la que estamos. Muy bien, profe, muchas gracias. Y bueno, en todas las empresas que usted tiene, ¿alguna vez se ha sentido desmotivado? ¿Cómo fue que llevó este proceso a cabo y si alguien le ayudó? ¿Quién fue quien le ayudó y cómo? Yo creo que si bien lo miras, este proceso de motivación y de desmotivación, a mí me gusta platicar la narrativa, digamos, en positivo. Entonces, yo siempre trato de decirles que todos siempre estamos motivados. Hay veces estamos motivados en 0.0000001, pero estamos motivados. O sea, las cosas, aunque las cosas estén para el perro, pues a ver, ¿cómo le hacemos? Sí, me ha tocado cerrar empresas por necesidad, por decisión y por accidentes, por imprevistos cambios gubernamentales en los cuales sí hay la desmotivación. Yo creo que este periodo de desmotivación en reserva y todo eso te ayuda mucho a tu familia, a tus amigos, pero lo que te va pasando cuando te vas volviendo viejo es lo mismo que le está pasando a ustedes, no sé, cuando repruebas tu primera materia y ves que, mira, o sea, sí estuvo feo, pero pues ¿cuál es el problema? Me puedo reponer. Cuando te vas volviendo viejo, sabes que las cosas materiales son eso, son cosas materiales, que los fierros son fierros, que entonces mientras las cosas materiales se pueden arreglar, mientras las empresas se puedan arreglar, mientras el equipo permanezca y pueda subir, eso no son dramas. Eso no son dramas. Yo creo que todas las personas que no tenemos dramas tenemos que ayudar a las personas que sí tienen dramas. Y la vida, en ese sentido, te va a estar tratando de poner dramas. Las personas queridas se mueren, tus abuelitos se mueren, los papás se mueren, los perritos se mueren. Ahorita estamos tratando de hacer un proceso de compra de algo que realmente hemos soñado y ha tenido sus problemas ahorita con la misión.
pero seguimos manteniendo una motivación alta porque ya sabemos que si no lo logramos, pues lo lograremos con el que sigue. Y eso yo creo que también se cura con el tiempo, Rodrigo. Entonces yo creo que la combinación de un ambiente sano y el estar consciente que no hay mal que por bien no venga, es decir, que te puedes reponer y que la vida sí te da segundas, terceras y cuartas oportunidades si mantienes una buena actitud, eso siempre me ha ayudado. Y aprender a reírse de uno mismo, porque el hecho de que ya te empieces a reír y alguien se burle de ti, aunque sea poquito, ya te cambia tu mindset, ya empieza una narrativa y ya puedes decir, bueno, sí, qué burro, bueno, ahora voy a empezar otra vez. En eso a mí me gusta mucho esta cultura de los videojuegos, ¿eh? O sea, yo tuve la fortuna de encontrarme en el Mario 64 cuando mi hija era bien chiquitita. Se lo compré a ella, pero honestamente, en realidad el que lo jugaba era yo. Y el hecho de que ves que te matan cualquier videojuego, pero ¿cuál es el problema? Regresas y practicas y empiezas a subir. Esa es una habilidad importante que yo veo que la gente que le gusta los videojuegos tiene para la vida. O sea, es esencial estar motivado, aunque todo esté, pues, en situaciones difíciles, ¿no? Pero también es esencial, Rodrigo, que sepas, ahí les recomiendo que investiguen Ruler, así se llama Ruler, Mark Brackett, en el sentido de que es válido, ven que las emociones y los sentimientos no tienen carga moral. Más bien, si tú tienes enojo, cómo lo canalizas, pero cómo lo utilizas para mejorar. Y en ese sentido es importante llevar un diario para que vayas anotando las cosas que te hacen sentir bien. Entonces, sí caminar, sí jugar pádel, golf, fútbol, sí ir a un videojuego, sí hacer algo que causa alegría, pues también de forma práctica, pues sí es importante que de vez en cuando, a semana, pues nos demos un cariñito para eso, ¿no? Para ok, todo este esfuerzo vale la pena porque, no sé, hay gente que le gusta comprar algo, hay gente que le gusta hacer deporte y entonces eso va a hacer que balancees el estrés que siempre te va a dar la vida con un propósito, con un sueño. Claro. Perfecto, profe. Gracias. Bueno, ahora vienen las preguntas sobre cultura y clima organizacional. Profesor, ¿usted cómo describiría qué es la cultura en su organización? ¿A qué me refiero con esto? ¿Con valores, las normas, tradiciones, que usted convive diariamente con ellas? ¿O cómo se encuentra en ese aspecto? Sí, yo veo muy claro cultura, desde que lo entendí se me hizo muy padre y yo lo entendí viviendo en otros países. Es decir, trabajando con organizaciones, con trabajadores, con jefes y con socios. En otros países yo tengo oportunidad de hacer negocios y de vivir en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en España. Y tengo socios actuales de diversas nacionalidades. Entonces, la cultura justamente son esos conocimientos, habilidades, valores, costumbres que tiene cada quien. Hay culturas que me agradan más que otras. Por supuesto, nosotros como mexicanos, aun cuando ahorita nosotros, inclusive como familia, somos como un pegote de cosas que nos han gustado de muchas culturas. Yo sí creo que es bien importante respetar las culturas. Justamente ahorita, yo me recuerdo todos los diciembres, las operaciones que tenemos acá en el centro del país, por ejemplo, te doy un ejemplo, irremediablemente el 12 de diciembre paran. O sea, no hay manera que en Tlaxcala, en Puebla, en algunas zonas del centro del país, pues hagas una fiesta, hagas una misa, un baile y convivas con tu personal. En el norte, en Argentina, en Estados Unidos, es completamente X. Es lo mismo que haga pasar del Thanksgiving. O sea, es prácticamente religioso la cena y en muchos lugares de México pues no lo entendemos. Entonces sí, para mí sí es bien importante porque forma parte de que tus trabajadores estén bien. Richard Branson, el dueño de Virgin, dice que no te tienes que preocupar por los clientes, más bien preocúpate por tus empleados, porque ellos son los que se preocupan por los clientes. Entonces yo creo que sí, que la pirámide como que tiene que estar así y respetar la cultura. Te platico una cosa que a mí me pasó, era bien interesante, que yo trabajé muchos años para LTH, una compañía del norte, específicamente en Monterrey, y allá pues dices, ¿qué hubo? Mi familia viene de gritona y todo eso. Cuando entras a una reunión, cuando están un grupo de personas, pues así, ¿qué hubo? ¿Cómo están? Y ya está. Pero me tocó trabajar muchos años en Tlaxcala y no, cuando entras a un lugar, y Perú es igual, unas partes de Argentina es igual, tienes que saludar de mano a todos. Es una costumbre que además se me hace bonito.
pero es un poquito darle su importancia a todo el mundo. Te tardas un poquito más, pero llegas a una reunión y vas y lo saludas a todo el mundo. Si no, pues la gente se siente mal. Entonces, creo que es una buena pregunta y todas las personas que tenemos, y ustedes más, ahora que son bastante más internacionales que nosotros, tienes que entender que en algunas culturas inclusive los colores no son apropiados. Tienes que preguntar y saber si te vistes de rojo en algunas culturas asiáticas, no es bueno, etc. ¿Saben qué les recomiendo? Que sigan en general a todos los que nos están escuchando y ustedes los protocolos de la ONU. El MUN tiene muchas de estas, no sé si ustedes han participado en algún modelo de Naciones Unidas, tiene muchos protocolos que al principio no los ves muy claros, pero son precisamente eso, para tratar de, en tu presencia y en tu forma de ser, respetar la mayor cantidad de culturas, etc. Y por otro lado, sí creo mucho en los ritos, en las ceremonias, en las celebraciones. Las celebraciones es cualquier cosa que suceda bien, pues vamos a hacer una carnita asada, vamos a festejar. Los ritos son cosas que haces todos los meses, semanas y días para decir a la gente que las cosas están bien. Por ejemplo, el tercer jueves, el pastelito de cumpleaños de todo el mundo, a cada fin de año, aunque sea chiquita. Nosotros hemos tenido empresas en amenaza de quiebre y la cena fueron un Twinkie Wonders y esto, pero no dejamos pasar el día de la cena. ¿Esto por qué? Porque es como cuando en tu familia que siempre el fin de semana se reúnen con la abuela y un fin de semana que no se reúne con la abuela, todo el mundo empieza en el WhatsApp, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, es importante que haya ritos. Y después las ceremonias. Las ceremonias, que es una celebración especial, que es cuando pasas de un nivel a otro. Es, por ejemplo, tú cuando pasaste de la primaria a la secundaria, creo que es la ceremonia de graduación que tienes más en la cabeza. Y así, cuando te titulas, etcétera, cuando te casas. Entonces, cuando alguien va a ser gerente, sí me gusta hacer una ceremonia, muy simple, lo que quieras, pero es bien importante. Eso forma parte de la cultura. Y yo creo que es una impronta que nosotros hemos tratado de tener en las empresas, que es así, la hacemos muy, muy similar en todos lados. Y bueno, creo que ahí usted tiene bastante razón. Hay que darle reconocimiento a los empleados, porque no solo aparte de seguirla, vaya, con su cultura, también ayudamos en ese aspecto a la motivación, pues le estás dando el reconocimiento que se merece y entonces así se pueden, pues vaya, quedar contigo, ¿no? En la empresa. Es importante el dinero, la verdad que es importante el dinero, la mayoría es el motivante número uno, pero todos tenemos necesidades particulares, individuales, inclusive más poderosas que el dinero. Ok, gracias, profesor. Pues bueno, la siguiente pregunta es que si en todas las empresas que usted tiene y con varios socios y así, considera que hay un buen clima laboral y como por qué cree que eso se debe, o sea, por qué, en caso de que sí lo tengan, ¿por qué cree que tienen un buen clima laboral? Y es una respuesta súper difícil, Kirsten, porque no estoy seguro que pueda garantizar que siempre haya un clima laboral, porque depende de las personas. O sea, lo que decíamos con Gabriel, es súper padre depender de las personas y al mismo tiempo es bien estresante, porque las personas, pues nos alocamos, o sea, yo mismo nos alocamos, hay celos, hay competencia, entonces, yo creo que si me aprietas, te diría que no, nunca hemos tenido un clima ideal todo el tiempo en todas las empresas. Siempre hay algún lío, pero pues justamente para eso necesitan los gerentes. O sea, imagínate si todo estuviera así súper padre y todo estuviera bien, pues no nos necesitarían a nosotros como gerentes. Entonces sí es responsabilidad de cada quien. ¿A qué me refiero? Que un buen empleado de repente, no sé, me he visto casos así de un buen empleado que de repente, no sé, les matan a su familia, accidente o un secuestro o algo por el estilo, pues con justa razón te pones mal y puede ser que si llegas a tu trabajo después de... Recientemente me estoy enterando de algunos temas así, ¿no? De alguien que tuvo problemas gravísimos, llegó al trabajo y otra persona le reclamó porque venía también con la cabeza medio mal y casi se agarran a golpes, ¿no? Entonces, pues eso no es símbolo de un buen clima laboral. Más allá de entenderlo, pues ahí pues tienes que aplicar herramientas y sobre todo la gerencia tiene que estar preparada para todo esto que estamos hablando, ¿no? Siempre tratar de mantener un clima laboral positivo.
Y en ese sentido, mi conclusión es que no importa que tú creas que tu clima laboral está bien, siempre tienes que trabajar para tener un buen clima laboral. O sea, no, al contrario, ahora que tengan sus hijos, porque están bien jóvenes ustedes, cuando los niños no hagan ruido, están haciendo una diablura. Es cuando más tienes que ir a cuidarlos, porque los papás los van a cuidar cuando están ahí todos brincando, sí, pero cuando están todos calladitos, están a punto de explotar la casa. Entonces, yo creo que hay que más bien pensar que todo el tiempo tenemos que trabajar en el clima laboral, no importa lo que tú creas que tienes bien tu clima laboral. Muchas gracias, profe. Me parece muy interesante. No, profe, como seguimiento a esa pregunta, en la organización o empresa, ¿qué hacen para fomentar una buena convivencia y el compromiso que tienen entre los colaboradores? Yo creo que lo más importante es que cuando hacemos procesos de contratación los valores sean similares. Ese yo creo que al cabo del tiempo es la parte más importante. Y eso también es bien difícil, porque cuando haces procesos de selección, pues la gente, no fingimos, pero pues mostramos nuestra mejor cara, ¿no? Entonces sí tratamos de hacer investigación lo más que podamos para ver si la empresa puede formar parte de tu proyecto de vida. Esa es la filosofía, al menos que yo trato de poner. Es decir, nosotros tenemos ciertos estilos, ciertas empresas que tienen ciertos estilos, ciertos clientes. Por ejemplo, tenemos empresas que les venden a gobierno y tratar con compradores de gobierno es difícil. En el sentido de que pues, te tiene que gustar la fiesta, la relación, si algunos clientes son bien manchados, etcétera. Y tenemos empresas que son aburridas, son aburridas, o sea, la parte fiscal y tienes que estar en una computadora y el cierre de año y el cierre de mes, estás ahí. Entonces, tienes que buscar que cada persona pues, le guste eso. Eso es, digamos, por un lado. Y por otro lado, yo creo que hablando, yo creo que todo este tema de percepción, pues, capacitamos mucho a la gente a entender que no, nadie te hace cosas, la gente hace cosas. O sea, yo estoy seguro que ustedes tienen amigos que son así, ¿no? Burlones, gritones, estos, pero no es que te lo esté haciendo a ti. Entonces, cuando separas el conflicto a la persona y empiezas a dialogar, está bien. Pero somos seres humanos, ¿eh? Los seres humanos se nos va la chaveta para cualquier lado, y entonces podemos tener problemas ahí mentales. En ese sentido, hablamos mucho. Y la última, sí hemos detectado, y yo a veces me cuesta trabajo convencer a los gerentes de que de repente te encuentras con personas que la empresa no es para la persona. Y entonces, el hacer un esfuerzo para que hagan match, le estás haciendo un daño a la persona y le estás haciendo un daño a la empresa. Entonces, tratamos de buscar opciones, all placement, etcétera, pero en ese sentido es mejor cortar. Pero yo te lo digo también en las parejas y todo eso. O sea, si todo el tiempo estás sufriendo, si está todo mal, pues ¿para qué sigues ahí, no? O sea, no somos árboles. Te agarras y te mueves, te vas a otro lado. Muy bien, profe, muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre unas preguntas que ya son las últimas, sobre experiencias laborales, específicamente de usted. Bueno, ya nos ha contado sobre que tuvo que cerrar algunas empresas, pero también pues es importante ver el lado bueno, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido un logro importante que usted ha tenido en su empresa, o en alguna de sus empresas? Yo te digo los logros que me gustan más. He tenido logros importantes en cuanto a desempeño técnico de reducción. Por ejemplo, cuando trabajas en una fábrica, que yo trabajé muchos años en fábrica, tu objetivo es mejorar la eficiencia, es decir, reducir costos, etcétera. Entonces, sí he tenido oportunidad de hacer cosas extraordinarias, de bajar cosas de, no, que estaban en 10, volverla a 0, etcétera. Lo único que sí que me gusta la entrevista, porque esas cosas las logré con ayuda de los obreros. O sea, muchas veces obreros de gente del piso, de la máquina, decían, Inge, ¿qué estás haciendo? No, me mandaron a hacer esto. Mira, te paso el secreto. Mira, si lo mueven acá, con eso se arregla, pero te lo digo porque tú sí me caes bien y porque nunca nadie nos había preguntado. Entonces, sí creo que lo que están preguntando ustedes es bien importante. En materia empresarial, como empresario, yo sí estoy muy satisfecho. Yo creo que si
Dios decide que ya se acabó este capítulo de Rigo en la Tierra, yo me iría bien contento. Hemos tenido ejemplos de empresas que en nuestros eventos, nuestra mentoría, tengo exalumnos, ya soy suficientemente viejo para haberle dado clases de alumnos a secundaria y preparatoria, yo hoy soy empresarios y algunos padres y algunos abuelos exitosos y gente de bien, y yo estoy muy contento de haber impactado y sobre todo tener la energía y el entusiasmo de intentar impactar como hoy a ustedes y a mucha gente, inclusive algunos que ya son socios míos, que en algún momento les di clase o nos conocimos en alguna conferencia, se me hace algo padrísimo, porque yo creo que nosotros, insisto, esto se lo copio a algo que le decía su papá a Carlos Slim: somos administradores temporales de riqueza. O sea, si ustedes lo ven bien, como que yo soy de la idea que todas las empresas es como un Lego y existen desde toda la vida. Lo único que pasa es que la riqueza va cambiando de manos. Entonces, esta riqueza que te toca administrar, se la vas a pasar a tus hijos o a otra persona cuando vendas tu empresa, etcétera. Entonces, yo creo que en México promovamos más esto que ustedes están haciendo de gente, administradores con más conciencia, emprendedores con más talentos, actitudes, valores, conocimientos, pero sobre todo mejores personas. Vamos a cambiar el mundo. Qué bueno que todos puedan apoyar con sus opiniones en su empresa. Gracias. Y eso es válido, porque tú no sabes. Uno podrá tener maestrías y todo lo que quieras y no sé, a mí me ha tocado la señora que ayuda a la limpieza en la casa, que nos da ideas de algo que dices, oh, wow, ¿de dónde se le ocurrió? Pero funciona. Sino como el que nos dijo de los obreros que le ayudó en su empresa. Uy, de eso te tengo cualquier cantidad de ejemplos, pero bueno, yo sé que no tiene todo el tiempo del mundo y yo hablo como perico. Gracias, profe. Otra pregunta, profesor. ¿Cuál diría usted que ha sido el mayor conflicto que ha enfrentado con su equipo y cómo lo resolvió? Híjoles, me ha tocado administrar organizaciones. Por ejemplo, les platico un día durmiendo en Buenos Aires, me marcan el teléfono que hay algún teléfono siempre que funciona a las 2 de la mañana y tenía un grupo guerrillero secuestrado, todo el personal de la marca. Entonces eso, ya amenazando a mi familia. Entonces en ese momento pues tuvo que salir la familia volando y hubo que encarar. Yo creo que ella aprendió un montón. La primera es encarar. O sea, tú cuando tienes un problema tienes que encarar, tienes que ir a dar la cara, tienes que salir a encarar, pedir ayuda, o sea, levantar la mano. Tema. Te estoy dando un caso muy, muy dramático. El evento tuvo desafortunadamente algunos incidentes penosos, que no quiero abrumarlos, pero lo que hicimos fue rehacer la organización, reforzar temas de seguridad, hablar con la gente, dar seguridades, separar gente que pues no estaba dispuesta a continuar. Y al final y al paso del tiempo fue una operación pues muy, muy saludable, que inclusive utilizó estos eventos como para unirse un poquito más. Te estoy dando un caso muy crítico, pero yo creo que el denominador es ese, ¿no? Mantener la calma, encarar, pedir ayuda y encontrar soluciones. Que al final, hay veces a mí me han preguntado, oye, ¿qué habilidad crees que es la más importante, por ejemplo, para detectar inversiones? El que te imagines cómo solucionarlo. Yo cada cosa que veo hoy, sí me imagino cómo solucionarlo. El problema que vas a tener es que no tienes los recursos, que no tienes el tiempo, y entonces también tener la paciencia de que pues, todo a su tiempo, que todo, si mantienes esta actitud, se va a ir solucionando. Te va a pasar en tu vida que de repente vas a tener rachas de, wow, se solucionó una cosa y otra cosa y otra cosa, y entonces va a estar muy contento y va a haber otros momentos donde sientes que está como atorado. En ese sentido, el consejo que les doy es que esto no es una carrera contra los demás, es una carrera contra ti mismo. Y ustedes han visto, ¿no? Me imagino, la carrera de emprendedores que empezaron a emprender a los 70 años y fueron muy exitosos, y emprendedores que a los 18 años pues ya tenían un éxito relativo muy interesante. Entonces yo veo ahorita
si en mi época era importante, ahora veo mucho más así como que si a los 20 años no eres millonario, ya estás mal. No sabes, Dios te tiene preparado tu plan, tu tiempo, tu asunto, no te compares con nadie. Entonces yo creo que eso también a mí me ha ayudado. Sí me da alegría que a mis amigos les vaya bien, pero el que a mí no me vaya bien todavía no significa que yo esté mal. Sí, tiene razón, profesor. Bueno, eso sería todo por la entrevista. Muchísimas gracias, o sea, por su tiempo, por explicarnos, igual por motivarnos, porque yo creo que todos aquí pues nos sentimos muy motivados por personas como usted y yo creo que se lo he demostrado en clase desde que nos comentó lo de su proyecto de los jóvenes, de ideas emprendedoras que hace eventos y todo eso, que a mí ya me lo había comentado en la clase. Y pues me parece muy motivante y muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Oigan, y no olviden, tienen una invitación a venir. Yo no estoy seguro de poder atenderlos 100%, pero ahí en el evento nos vemos, lo recibo. Y gracias, muy buena entrevista. Se me hicieron muy padres las preguntas y cómo las hicieron. Y sobre todo también por el día y la hora. Hablar conmigo a veces es bien difícil, entonces también les agradezco el esfuerzo en lo que ello haya implicado. No, muchas gracias a usted, profe, por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, Hasta por su luego. tiempo. Chao, Hasta luego. chicos. Buen día. Buen día.